tanto por ciento aquí, otro tanto por ciento allí y otro aquí un poco más pequeño. No, no, son todos parados, que están consumiendo su propio bienestar, el poco dinero que les queda, que dentro de poco no les van a dar tampoco, ni a los parados, ni a los seres, ni a nadie. Sí. Incluidas las mujeres que se dedican a tareas fundamentalmente domésticas. Y no solamente eso, cuando se han citado los 305.800 personas en activo, hay lo que se llama el subempleo. Y hay muchas personas en activo en el Estado español, y me imagino que en Nafarroa también. En el Estado español el concepto de activo es mucho más amplio que en otros sitios de Europa. Y en Estados Unidos todavía es mucho más amplio, de tal forma que una persona que puede trabajar un día a la semana ya no está parada. Es así de bruto el tema. O sea, existe dentro de esas personas, de esas 305.800 personas oficialmente activas, existe el subempleo, existe el empleo precarizado. O sea, no es que tengan actividad de 5 días a la semana, de 8 horas de trabajo al día, durante 20 días al mes, durante 11 meses al año. Al revés. O sea, muchas de ellas tienen unas condiciones de trabajo que igual en la contabilidad de hace 10 años hubiera sido paro encubierto o paro de no sé qué, o paro de no sé cuántos. ¿Qué ha hecho el Estado español y qué se ha hecho en Vascongadas y en Nafarroa, aquí en Egualde? ¿Qué se ha hecho? Ir cambiando los conceptos, ir disimulando la realidad. Cambio el concepto y quito todo un sector que era de subempleo o de empleo precario, no sé qué, y lo meto como persona activa. Luego, oficialmente el paro decrece. Eso está pasando en todos los sitios y se habla de que la tasa real de paro puede ser del 50% más alta. Puede ser del 50%. En Estados Unidos, desde luego, es más alta de lo que se estima, ¿no? Y luego hay otro problema. Hay otro problema, lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa en Andalucía. Hay un montón de gente que no está apuntada ya, que no está, en Estados Unidos se llama ciudadanía invisible y está creciendo mucho, pero en Andalucía, ¿qué ocurre? Que como el subsidio está garantizado un mínimo y como existen redes sociales y como hay dinero de migración, etcétera, y aunque un tanto por ciento, aproximadamente el 50% se mueve por debajo y justo en el umbral de pobreza, hay miles de personas que no están apuntadas a las estadísticas oficiales, entonces el paro aparentemente no aparece tan alto. Entonces el paro oficialmente no existe, o existe en mucha menor cantidad, cuando realmente es demoledor. Y ese es un problema que nos lleva siempre a lo mismo, que nosotros tenemos que tener nuestra propia definición de la realidad, porque somos los que sufrimos esa realidad. Y no tenemos que movernos con las estadísticas oficiales, que son válidas, pero después de hacer esa adaptación a nuestra realidad. Y si eso lo llevamos a la juventud, el problema es más grave. Y si lo llevamos ya a las mujeres, ya el problema es terrible. Es terrible ya. Claro, mi mujer está en activo, pero este mes ha trabajado 18 horas. Exactamente. Sí, sí. Yo trabajé en un sitio donde se llegaba en determinado momento, y era un sitio del Estado en Correos, donde se llegaba en determinado momento a contratos de un día al mes. Que eso es lo que, la lógica de la flexibilidad, es lo que hemos visto antes que se lleva a las empresas. Una masa de precarios y un trabajo fijo de un núcleo muy reducido. Ahí eran momentos puntuales, campaña de vacaciones de invierno, solsticio de primavera, etcétera. Los cristianos dicen navidades y no sé qué, no sé cuántos, en toda esa dinámica. Entonces hacía falta fuerza de trabajo en ese momento. Entonces había gente que trabajaba un solo día al año, un solo día ese mes. Ya oficialmente había dejado de ser parada. No sé, llevamos 2 horas ya, no sé si será ya un poco para comentar 3 cositas. Una, por una parte, es que, como decía Inés, pues hay condiciones y fuerza en este pueblo como para poder dar ese cambio social, necesita también político y demás, y entonces que por eso también hace ya un tiempo empezó Ría Bien, para crear una alternativa al capitalismo aquí y qué modelo social queremos construir. En ello hay pues más de 5 colectivos y personas y demás, que es lo que están impulsando Ría Bien para marcar esa alternativa, ese modelo nuevo. Y en ello hay 4 ejes
que son: uno es el reparto del trabajo, otro el reparto de la riqueza, otro es la democratización de la economía y otro es la democratización del sistema ecológico, el modelo social y ecológico del planeta y de Euskal Herria en concreto. Esos 4 ejes son los fundamentales en los cuales ahora, pues, entre todos y todas estamos profundizando para ver cómo tendríamos que hacer esa alternativa en Euskal Herria, ¿no? El motivo de esta charla de hoy era un poquito, pues, de alguna manera hacer un poco de trabajo ideológico para profundizar un poco en esas 2 primeras partes del reparto riqueza de trabajo. Y por eso era la charla de hoy un poco. Y otra posterior que haremos en abril, que también será sobre la democratización de la economía y democratización del desarrollo del ecosistema y demás. Por ello, las 2 charlas hasta entonces, porque luego va a haber unas jornadas que habrá donde todos los colectivos y personas que participan en todo el proceso que está habiendo, pues con las aportaciones y demás, saldrá de ahí, pues, una alternativa, unos mínimos de alternativa en Euskal Herria para construir ese modelo social nuevo que queremos. Entonces, la razón de esta charla de hoy era eso. Vamos a hacer otra en abril, que ya anunciaremos a su debido tiempo. Y, entre tanto, en el proceso, en marzo, el 25, habrá una asamblea de Ría Bien también, para que sepáis, que se comunicará con la generación y demás también, para que todo el mundo puede tomar parte, los colectivos y todas las personas que quieran en ello, precisamente para profundizar en todo esto, ¿no? Y avanzar en esa alternativa. Porque, como decimos, aquí sí que hay condiciones para poder ese cambio. Eso por una parte. Por otra, que sepáis también que hay hojas aquí para quien quiera algo, recoger adhesiones, tanto si es a nivel colectivo como personal. Antes de iros, quien queráis, podéis firmar. Y por último, lo que suele ocurrir muchas veces, pues también hay unos bonos a 5 euros con un PIB para poder ayudar a todo lo que se está desarrollando entre todos los colectivos y demás, ¿no? Y luego, a acabar, pues agradecer que hayáis tomado parte en esta charla, a Iñaki también por haber venido y ayudarnos al debate, y un poquito eso. Agradecer a todos y todas vuestra participación y que tenemos que empujar entre todos y todas.